Es un gusto saludar a Jorge Coronel, experto en muchas ramas de la economía y asesor actual del Ministerio de Hacienda. Doctor Jorge, qué alegría tenerlo acá nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre atento a atender estos espacios en la medida de lo posible. Bueno, vamos a tratar de abordar todos esos asuntos que son bien importantes. Primero, comencemos con ese anuncio del presidente Gustavo Petro, que es tal vez lo más reciente del congelamiento de salarios para la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Eso pues no va a ser así, obviamente, ya por restricciones de ley, eso tiene sus bemoles, pero ¿cómo ve usted este anuncio y esa decisión de la Corte, que es la que dice que se va a gestar pues con esta decisión? Digamos que pues el año pasado, cuando se tramitó la reforma tributaria, que fue lo que incluyó un componente que se conoce como la no deducibilidad de las regalías por parte de las empresas mineras, es decir que entonces se aprobó el año pasado que las regalías no se la podían deducir de la renta. Eso fue demandado y la semana pasada la Corte dice que entonces se pueden seguir deduciendo las regalías. Como el presupuesto que se aprobó ya, inclusive para el año entrante, contemplaba la deducción de la no deducción de las regalías, es decir, hay un componente que estaba ahí, pues eso implica hacer pues un ajuste presupuestal. Y el mensaje que ha enviado el presidente para que sea objeto de estudio por los equipos técnicos es cómo hacemos esto, y es un mensaje que él acaba de enviar. Estamos ya en el proceso de revisión de lo que significaría el impacto del fallo de la Corte, y eso sin duda alguna pues va a llevar seguramente a modificar el presupuesto, dado que es una medida, insisto, que el gobierno no quiere tomar de hacer un recorte, sino que es una obligación que nos dio la Corte, y digamos que ese es el primer punto. Entonces estamos mirando y esperamos en los próximos días tener ya pues digamos un plan sobre dónde va a estar el recorte presupuestal. Doctor Jorge, usted es asesor del Ministerio de Hacienda, un hombre muy prestigioso, ha sido pues invitado varias veces a este consejo y sabemos de su cercanía con el gobierno. Para ustedes, desde el interior del gobierno y del Ministerio de Hacienda, ¿cómo va la economía? ¿Cómo la ven? Sin olvidar que estamos en un momento difícil, estamos ya finalizando noviembre, el Producto Interno Bruto no va a pasar del 1%, la inflación ya se ha empezado a moderar un poco baja y creo que puede estar entre un 9 y un 12% para finalizar. Pero ¿cómo ven ustedes desde el gobierno de la economía? ¿Cómo lo ven? Esos nuevos vientos para el próximo año, lo que llaman los economistas las medidas de contracción, ¿han funcionado o funcionarán para el 2024? Lo primero que hay que decir es que la economía está viviendo una desaceleración, no solo Colombia, es el mundo entero. Al año corrido, a septiembre, la economía crece más o menos al 1%. Eso estaba previsto, desde el principio de año la estimación estaba más o menos alrededor del 1, 1,5, nosotros creemos que va a estar un poco por encima del 1, pero pues esperemos qué pasa en este último trimestre, que confiamos que sea el trimestre que ayude un poco a crecer más. Pero lo segundo, y que nos preocupa y lo tenemos digamos como un objeto de análisis, es el comportamiento de los sectores, es decir, preguntémonos si la economía crece el 1, ¿cómo están los sectores? De los 12 sectores, en la primera clasificación de los 12 sectores, 7 crecen, 5 decrecen, y de los que decrecen hay 2 que son muy importantes. El primero que más decrece es construcción y el segundo es industria manufacturera, y me voy a detener en ellos. Construcción decrece el tercer trimestre, el último dato decrece menos 8%. Sí, señor. Cuando ponemos el zoom para mirar qué está pasando en la construcción, encontramos que el problema está en mayor medida en lo que significaría vías, carreteras. Y ahí es donde me parece que pues, se prenden las alertas, porque pues por lo menos los recursos se han girado, las obras no se han parado, o sea, las obras que venían del gobierno anterior se mantienen, inclusive están arrancando las nuevas obras dentro del marco de la 5G y otros proyectos que están. Entonces, ese primer componente es importante. ¿Y qué hemos encontrado? Parece que hay un ciclo que se está cerrando de concesiones, se cerró el año pasado de hecho de concesiones de las 4G y están arrancando las 5G. Entonces un poco la fotografía que está tomando el DANE
está capturando ese cambio de ciclo de pasar de 4 a 5G, las 5G están empezando y es ahí donde estamos, estamos en este momento en construcción, en lo que significaría construcción. ¿Qué esperamos? Que en los próximos trimestres aumente, claro, y haya una causación y etcétera. Vamos a industria manufacturera, sí, donde está textiles, donde están una cantidad de bebidas, entre otros. Ese sector decrece menos 6,2%. Y los problemas de ese sector son los siguientes. Por ejemplo, el comportamiento del dólar. Hace un año teníamos un dólar a 5.000, hoy tenemos más o menos en 4.000. A la industria un dólar de 4.000 puede ser que le esté afectando porque pierde competitividad sus exportaciones. El gobierno no tiene nada que hacer ahí, el gobierno no maneja el dólar, el manejo no maneja el tipo de cambio, por lo tanto digamos que el margen de acción ahí es muy reducido. Y el otro componente que a ellos los afecta tiene que ver con costos de producción, particularmente con el tema de energía, y también el otro componente que los afecta sustancialmente tiene que ver con la tasa de interés. La industria, para comprar maquinaria, para comprar insumos, etcétera, lo hace con crédito y las tasas de interés en este momento están altas. Las tasas de interés tampoco las maneja el gobierno, eso es un resorte del Banco de la República, por lo menos la tasa de intervención. Y entonces eso es simplemente para decir que los dos sectores que nos preocupan, pues digamos, en la reacción que tenemos como gobierno, pues no la tenemos inmediata, pero sí pues hay un plan de choque y es tratar de acelerar por lo menos en lo que nos corresponde, que es ejecución de obras, etcétera, pues tratar de acelerar y en la independencia del Banco de la República pedirle respetuosamente, ojalá que empiece el descenso de las tasas de interés, que no solo afecta a la industria, sino que se hace extensivo a los demás. La gente necesitará crédito para comprar vivienda, por ejemplo, etcétera, etcétera. Durante estos días se calienta pues una de las discusiones que es trascendentales para el próximo año, definición de salario mínimo, y en la percepción de muchos ciudadanos es que todo está muy costoso. Servicios públicos, alimentación, incluso ya el anuncio que se hizo en ciudades como Medellín del aumento en el transporte público para el próximo año, que es un incremento que muchos sectores han criticado. Desde el gobierno nacional, ¿qué postura tienen? ¿Cuál va a ser la fórmula, la propuesta a la que llegarán a esa mesa de negociación? La comisión de concertación, que es donde se toma la decisión, que es una comisión tripartita, está el gobierno, están los empresarios y las centrales, va a iniciar su negociación, su diálogo a finales de este mes. Habrá que esperar digamos, cuáles son las posturas con las que se llegan desde allí. El gobierno tiene digamos, una especie de ejercicio de ser mediador, árbitro si se quiere, y por lo tanto, pues digamos que habría que esperar. Pero digamos que el insumo que hay para esa discusión, porque en Colombia el aumento del salario relativamente es sencillo desde el punto de vista como de la fórmula o cumplimiento de norma. Claro. ¿Qué dice la norma en Colombia? Que el salario tiene que aumentar la inflación más los puntos de la productividad. Ese segundo lo entrega el DANE. Entonces, la inflación, que estuvo en marzo en el 13 y hoy está en el 10,5, podría terminar alrededor del 10 o un poco menos del 10. Y esa es la base. Entonces, ejemplo, si terminaran el 10 y los puntos de productividad fueran, por ejemplo, 0.5, ya entonces sería 10.5 mínimo el aumento del salario. Esa es la base. Sí, señor. De ahí para allá es que se podría hacer entonces la negociación. Y eso es por norma constitucional y esperemos qué ocurre. Yo creo que con el tema de la inflación está ocurriendo algo muy interesante que pues desafortunadamente no sale, pero aprovechemos el espacio para contarlo. Llevamos 7 meses bajando con descenso de la inflación, 7 meses continuos. Pero hubo un cambio cuando uno mira la inflación, pero por clase social, me explico, la clase alta, clase media, vulnerable y pobre, como la clasifica el DANE, veníamos hasta marzo, donde la inflación afectaba más a los pobres. O sea, la inflación de pobres era mucho más grande que la inflación de la clase alta. Eso cambió a partir de marzo y ya hoy la inflación de la clase alta es mayor a la inflación de la clase pobre. Solamente para dar el dato, la inflación de la clase alta es 10,8 y la inflación de los pobres es 9,8. Eso es un ajuste importante que probablemente pues la gente no lo entiende. Sí, exactamente, pero para nosotros que estamos monitoreando las políticas y estamos diseñando la política, sí es muy importante porque nos permite orientar mejor la estrategia económica.
Mire, hay un asunto que más adelante pues quisiera preguntarle por otros temas relacionados con la inflación, pero hay un asunto que no quiero dejar pasar y es el tema de la financiación de las vías 4G, que ha generado mucha polémica aquí en Antioquia, comisiones desde el Congreso de la República, pronunciamientos del gobernador Aníbal Gaviria, que dice son vías nacionales, pasan por Antioquia, pero son del país. ¿Qué decir ante esa falta de financiación o lo ya anunciado por el gobierno, y es que no va a haber recursos para la finalización de esas vías? Los recursos que estaban para infraestructura en términos generales, con la restricción presupuestal que tenemos, porque pues cuando usted va a asignar los recursos tiene que primero separar lo que es el funcionamiento, el aparato del Estado, y segundo tiene que separar lo que es la deuda. Y cuando queda el componente de inversión para infraestructura, pues hay que distribuirlo en el conjunto de las vías. El gobierno reconoce la importancia de las vías de Pacífico 1, 2, 3, 4, etcétera, porque pues no solo son de Antioquia, y eso lo entendemos, inclusive el planteamiento que tenemos en el plan de desarrollo es que eso permite una convergencia regional, son vías nacionales, inclusive si uno quisiera extender un poco ese análisis, son vías latinoamericanas, por decirlo de alguna manera. Entonces el gobierno reconoce eso. Lo que hacemos es una asignación de recursos en función también de las necesidades que hay en otros territorios para hacer convergencia regional y cerrar brechas regionales también. Entonces, eso ya se discutió, eso está aprobado en el presupuesto, pero no se ha cerrado pues de todas maneras, porque pues eso está diariamente, digamos, en discusión, y eso pues por lo menos es lo que el gobierno ha dicho. O sea, ¿se podría tomar otra alternativa ahí? Pues todo depende, porque como son obras que se están ejecutando, como son procesos, hay unas que se pueden suspender, entonces los recursos se podrían trasladar, etcétera. Eso obedece a una dinámica que, digamos, está abierta a la discusión, por lo menos, ¿no? Doctor, pero venga, me quedé preocupado con la respuesta que usted me dio inicialmente. Hoy, sin duda alguna, los grandes analistas, incluso alguien con el que usted trabajó, que es el exministro de Hacienda anterior, sin echarle pues agua al gobierno, decía, mire, yo estuve en esa cartera y hay que asumir responsabilidades del gobierno. Es claro que los sectores que hoy tienen atrasado el tema es el de la construcción, por ejemplo, pero falta el tema de claridad en los subsidios, falta un tema de gasto, lo dijo el domingo en un artículo el exministro de Hacienda. Hay un tema de ejecución del gasto público que está retrasado. Es noviembre y todavía falta en la ejecución del gasto público, en inversiones todavía falta ese tema. Hace falta la diversificación de otros, llamémoslo hablemos de palabras sencillas, como otros renglones de la economía que permitan no depender solamente del petróleo, del petróleo, salir a buscar ese otro renglón. Y hace falta también, que veo que el gobierno ya lo hizo, entrar a cambiar como ese chip de cercanía frente a las personas que manejan los medios de producción. El gobierno viene con un roce grande con los gremios. Vimos la foto ayer del presidente con los que denominan los grandes potentados del país en Cartagena. Eso dio una tranquilidad. Y la segunda foto importante que tranquiliza al sector, porque es un sector de mucha tranquilidad fotográfica, llamémoslo así, cuando el presidente va ayer a la reunión en Cartagena del gremio de los ingenieros. Esto significa que el gobierno ha entendido que tiene que empezar a mandar unos mensajes para el año entrante y que tendrá que acelerar en cosas que, dicen los expertos, están ahí. Este año el presupuesto de la Nación sufrió una adición a mitad de año, sí, señor, de 16,9 billones. Parte de esa adición iba a transporte y construcción, y otra parte iba a lo que tiene que ver con vivienda por el tema de subsidios. Hay que decir que eso estaba desfinanciado y tocó buscar los recursos para asignarlos, y eso en este momento es que se debe empezar a ver lo que significaría la entrega de subsidios para dinamizar lo correspondiente a construcción de vivienda. O sea que eso está, digamos, empezando. La decisión presupuestal fue a mitad de año. Me encanta esa palabra, empezando. O sea, ya se toda la vida, pero aún no se ve. No, pues estamos inclusive, los recursos, si yo lo voy a ver desde el punto de vista presupuestal, sí, ya se asignaron. Correcto, pero claro, pero todavía no han llegado, o sea, eso es una cadena y en ese proceso es que se encuentra. Pero vale decir, es que pues, cuando se recibe, el gobierno recibe hace un año
pero recibe, digamos, el plan, bueno, de hecho el plan de desarrollo se aprobó en mayo, o sea, este gobierno lleva 5 meses mal contados del plan con su propia hoja de ruta, o sea, hasta mayo lo que se estaba ejecutando era todos los planes del gobierno anterior, y no estoy poniendo un sentido de queja, simplemente ubicando el contexto y la situación del ciclo político para que la gente simplemente nos entienda. Entonces arrancan los subsidios digamos, de vivienda, y a partir de ahí eso tiene un efecto multiplicador en la economía muy importante. La construcción es clave porque cuando la construcción despega, por decirlo de alguna manera, eso inmediatamente activa los demás sectores, eso activa el acero, la industria, etcétera, etcétera, tiene un efecto en la economía, lo llamamos el efecto multiplicador, eso multiplica, entonces un peso puesto en la construcción se puede convertir en 4 o 5 pesos en la economía, entonces ese es el punto correspondiente a los subsidios. Bueno, Jorge Coronel, asesor del Ministerio de Hacienda, esta mañana con nosotros en Consejo de Redacción. Gracias por acompañarnos y esperemos tenernos otra oportunidad para explicar otros asuntos que se nos quedan. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo no quisiera irme sin decir un dato no más adicional, que en términos generales a nosotros nos llama la atención, en el buen sentido de la palabra, que se están dando unos avances, por ejemplo, en el empleo. El empleo crece, el desempleo disminuye, se recibió en 17, va en 9.3. Por lo tanto, eso es un indicador importante porque acabamos de decir, la economía se desacelera y lo normal es que el desempleo creciera y no lo estamos viendo. Así como eso, crece, por ejemplo, la inversión extranjera directa. Me parece que eso desmitifica muchas cosas que se dijeron sobre el tema de la confianza en el país. Crece la inversión extranjera directa en Colombia.